Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con los eventos y las informaciones que sin lugar a dudas marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar sobre Colombia. Sí, ha estado sumamente movida Colombia. Dependiendo del enfoque que se haga, usted podrá tener una percepción u otra. ¿Por qué? Porque en esta parte del mundo muchas veces la opinión sobre otro país, como es el caso de Colombia, la tomamos por lo que anuncian los medios de comunicación, por lo que leemos a través de los medios de comunicación. Según los medios de comunicación, hemos podido saber que ha bajado tremendamente la popularidad del presidente Gustavo Petro. También hemos conocido de algunas dificultades en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, es decir, la Presidencia y el Congreso. No ha sido fácil lograr la aprobación de algunos proyectos de ley que han sido propuestos por el propio presidente Gustavo Petro. Recientemente supimos inclusive de la eliminación del Ministerio de la Igualdad, que estaba liderado por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Tuvimos un reportaje del Banco Mundial donde hace sus pronósticos para el crecimiento económico de los países latinoamericanos y coloca a Colombia en uno de los últimos lugares. Es más, algunos hablan inclusive de decrecimiento en Colombia, cuando tradicionalmente Colombia era uno de los países con mayor crecimiento en su economía. Todo esto genera una imagen de cierta inestabilidad en el vecino país. Pero para conocer qué tan cierta es la situación, nos va a acompañar hoy desde aquí, vía Zoom, Andrés Felipe Agudelo. Él es politólogo y es profesor de la Universidad de La Sabana de Colombia. Él nos va a ayudar a entender cuál es la verdadera situación en ese país. ¿Y por qué él? Porque vive en el corazón de Colombia, vive en Bogotá. Y su trabajo le exige hacer un seguimiento constante, continuo, a todo el devenir político, social y económico de ese país. Pero antes vamos a ver este micro. Millones de colombianos tenían grandes expectativas tras la llegada del presidente Gustavo Petro al poder el 7 de agosto de 2022. En un intento por buscar cambios en la estructura política, mejorar los servicios sociales y con especial atención en materia de seguridad para enfrentar la violencia armada de grupos irregulares a través de su proyecto de paz total, cuyas propuestas fueron la punta de lanza durante su campaña. El nivel de rechazo al gobierno del presidente Petro llegó al 60% según la encuesta Invamer. La desaprobación de su imagen política se ha visto reflejada en las manifestaciones ciudadanas que rechazan sus proyectos de reformas por considerar que atentan contra los derechos constitucionales de los colombianos. No obstante, uno de los principales retos actuales que enfrenta la gestión de Gustavo Petro es la discusión a contrarreloj para sacar adelante sus reformas en el Congreso colombiano, las cuales están estancadas circunstancialmente en medio de distintas controversias, incluyendo investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral. En materia económica, según proyecciones del Banco Mundial en 2024, Colombia tendría un crecimiento económico del 1.8 al 1.3%. A esa perspectiva anual se suman también las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que sitúa el decrecimiento de la economía colombiana del 1.3 al 1.1%. Ahora bien, en cuanto a su política exterior, especialmente con relación a Venezuela, analistas ven con expectativa el estatus actual de las relaciones entre ambas naciones y los posibles efectos que puedan afectar su desarrollo, en particular de la relación comercial transfronteriza, tras el cruce de declaraciones de ambos gobiernos vecinos, evidenciando diferencias en torno al proceso electoral venezolano. Todos estos factores provocaron altibajos sobre las expectativas que hay en torno a los 2 años de gobierno que aún le quedan al presidente Gustavo Petro, considerando la significativa pérdida de apoyo en la población colombiana.
Efectivamente, no parecen ser pocas las dificultades que está enfrentando el gobierno de Gustavo Petro en estos momentos. Y para añadir otro elemento, bien lo leíamos, lo escuchábamos en el micro, tiene que ver también con las dificultades que ha tenido Gustavo Petro para llevar adelante su propuesta de campaña fundamental, que fue la paz total para Colombia. Se le ha dificultado. Comenzó un proceso de negociación con todos los sectores irregulares o violentos de ese país, como usted los quiera calificar. Y recientemente vimos un fuerte revés, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que a través de un comunicado señaló que no renunciarían a las acciones de secuestro como mecanismo de financiamiento de ese grupo irregular. La situación no es fácil y al mismo tiempo se mantiene la relación con Venezuela en un ambiente de total y absoluta ambigüedad. Gustavo Petro hace críticas importantes al proceso electoral que debemos enfrentar los venezolanos el próximo 28 de julio. Y pocos días después lo vemos en un encuentro con el presidente venezolano en total armonía y con los mejores propósitos de afianzar la cooperación bilateral. ¿Cuál es la realidad? ¿Existe realmente distanciamiento? ¿El acercamiento es más personal entre los jefes de Estado que a nivel de Estado? En la frontera, ¿qué está sucediendo? Cada vez se abren más pasos fronterizos legales en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero es que hay un dato adicional y es que el comercio transfronterizo entre los dos países está beneficiando abiertamente al sector empresarial colombiano. La balanza comercial favorece definitivamente a Colombia. Sobre esto y más vamos a conversar hoy desde aquí. Quédese con nosotros y ya regresamos. Y tal como lo anunciamos en la presentación, hoy desde aquí nos acompaña vía Zoom Andrés Felipe Agudelo. Él es politólogo y profesor de la Universidad de La Sabana de Colombia. Está con nosotros desde Bogotá. Buenas noches, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Hola Mayra, no, un gusto, gracias por la invitación. A ver, hemos querido conversar contigo un poco para tratar de entender qué es lo que está pasando en la estructura política de Colombia, porque hemos visto mucha presión por parte del presidente al Congreso para que se aprueben ciertas propuestas de ley, pero también hemos visto mucha presión por parte, digamos, del Poder Judicial hacia el presidente Gustavo Petro. Inclusive se habla de una investigación que tiene que ver con el financiamiento durante su campaña electoral. Cuéntanos qué es lo que está pasando, cuál es el ambiente, cómo interpretar esa situación. Bueno, pues está a puertas de cumplir 2 años de gobierno el presidente Gustavo Petro en Colombia. Al día de hoy, solo hasta el día de hoy, como se debe hacer el análisis, pues encontramos muchas cosas. Lo primero, evidentemente, es que estamos viviendo pues un ambiente polarizado, pero esto no es nuevo en Colombia, esto es una forma en la que infortunadamente hemos vivido la política casi desde principios de este siglo, ¿no? Esto se dio también en la década anterior con otras figuras. Eso sería lo primero. Lo segundo es que al día de hoy quizá el balance no es el mejor para el presidente Petro. ¿En qué sentido? En el sentido en que varias de sus principales puestas, las reformas sociales, la paz tal, en particular, pues parecen ir a un ritmo demasiado lento, más si se tiene presente pues que le quedan 2 años de gobierno. Entonces, esas reformas prometidas, esos cambios prometidos, quizá no han avanzado de la manera deseada. Eso, pues, evidentemente ha traído un ambiente de conflicto, de polarización entre los seguidores del presidente y la oposición. Y no solo eso, inclusive el tema de la negociación con los grupos irregulares también ha encontrado unos escollos tremendos. No ha podido todavía materializar la negociación con el ELN, ¿no? Y ahora el ELN dijo que ya ni siquiera va a renunciar al secuestro como mecanismo de financiamiento. Sí, la paz total es la gran apuesta del presidente, digamos,
esa paz total ha tenido varios inconvenientes. El principal, digamos, el más lógico es que se abrieron 2, 3, 4, 5 frentes de negociación paralela con distintos involucrados en el conflicto armado. Entonces, sostener ese equilibrio, pues ha sido completamente, pues ha sido muy difícil, digamos, Claro. para ser muy directos, ha sido muy complejo. A eso se le suman detalles que no son detalles, como que el marco jurídico, pues no ha podido tampoco avanzar en el Congreso y que, como bien lo señalabas, pues grupos como el ELN, pues tienen una agenda política, unas narrativas muy claras que cada vez al día de hoy parece que dificultan la llegada a buen puerto de las negociaciones de paz. Y en el otro costado vemos que hay rechazo y malestar por la liberación de Mancuso. Por supuesto, eso hace parte, digamos, de otro proceso Ujú. jurídico político. Eso hay que rastrearlo hasta la Ley de Justicia y Paz del presidente Uribe y luego pasarlo por la JEP. Y se entiende, digamos la buena voluntad del gobierno de querer traer una figura, entablar un diálogo, una figura tan polémica, pero lo que muestra esto es que en Colombia pues todavía hay muchas heridas Así y es. muchas cicatrices de guerra que están abiertas, y la figura de Salvatore Mancuso pues es muestra de ello, ¿no? Porque Mm. levanta muchísimo escozor, muchísima polémica. Sí, así es. Ahora, y el tema del financiamiento de la campaña, Andrés, ¿cómo va esa investigación? ¿Quién lidera esa investigación y hasta dónde puede llegar eso? Bueno, ese es un tema también muy distinto, que si tú lo quieres enmarcar en términos generales es un escándalo más, porque son varios los escándalos que han rodeado a la gestión del presidente Gustavo Petro. Este en particular tiene que ver con la campaña presidencial. Ujú. Esa investigación la hace o la impulsa en este momento el Consejo Nacional Electoral. Ahí tenemos, digamos, dos cosas por decir. La primera es que algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral o sobre algunos magistrados de este Consejo, pues pesa un manto de ilegitimidad, sea por tienen a su vez procesos jurídicos abiertos, investigaciones o por sesgos políticos. El punto es que en este momento el Consejo Nacional Electoral presentó de manera interna una ponencia para evaluar los posibles sobrecostos dentro de la campaña del presidente Petro. Eso, pues, digamos, en este ambiente tan pesado, ha hecho que el presidente pues, responda con una narrativa ambigua, compleja, que es la del golpe blando, porque pues en realidad esta es solo una ponencia que se presenta para una discusión interna. Supongamos ahora que eso prospere, que dentro del Consejo Nacional Electoral se acepte la ponencia, se discute y se dé favorable. Esa favorabilidad pues implicaría la investigación de varias personas involucradas en la campaña. En términos generales, pues involucra al gerente de la campaña y al auditor y al tesorero, ¿sí? En ningún momento, en principio, al presidente, ¿sí? Mm. Todo esto es un camino jurídico. Ahora, supongamos que involucre al presidente, lo cual es muy difícil, muy complicado, pero si lo llega a hacer, entonces tiene que ir a la Cámara de Representantes, que es la Cámara, que es la instancia, digamos, es una comisión particular dentro de la Cámara, que es la única que tiene posibilidad de investigar y juzgar al presidente. Y mientras eso ocurre, Giovanna, yo creo que ya han pasado 2 años y el presidente Petro termina su periodo, si es que ocurre, Claro, pero ¿no? lo Yo lo cierto es, veo muy improbable. sí, lo cierto es que lo termina con un nivel de popularidad sumamente bajo. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso quisiera comentar contigo el revés que tuvo la vicepresidenta Francia Márquez con, digamos, la eliminación del Ministerio de la Igualdad. Quiero que conversemos un poquito sobre ese punto. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí.
Seguimos desde aquí, hoy conversando con Andrés Felipe Agudelo, politólogo y profesor de la Universidad de La Sabana de Colombia. Él nos acompaña vía Zoom desde Bogotá y estamos hablando acerca de una serie de eventos o incidentes, como usted lo quiera ver, que parecieran poner en tela de juicio la capacidad o el poder del gobierno de Gustavo Petro en estos momentos en Colombia. De hecho, ha tenido una caída importantísima en su popularidad y lo mismo ha sucedido con la vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Márquez, quien estaba además liderando un ministerio, creo que lleva por nombre Ministerio de la Igualdad, y el ministerio pues fue dado de baja prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó allí, Andrés? Bueno, aquí, antes de empezar, yo creo que hay que señalar algo muy claro y A ver. tengo que ser muy franco, si es que quizá el principal inconveniente del gobierno del presidente Petro tenga que ver con la gestión. Y esa gestión en distintos campos, pues 2 años después de su inicio, empieza a pasar alguna factura. Entonces, ¿qué ocurrió con el Ministerio de la Igualdad? Se aprobó, fue una propuesta de campaña, se impulsó, pero por unos temas que tienen que ver con el trámite. La Corte Constitucional llama vicios no de fondo, sino de trámite, de procedimiento. Este ministerio se cayó. ¿Sí? 2 años después de un gran esfuerzo institucional, burocrático, financiero, pues este ministerio no recibió la aprobación de la Corte Constitucional por un tema de Pero procedimiento. nunca llegó a funcionar el ministerio. Sí, Llegó a funcionar. claro, mientras se lanzó Ok, y hasta este punto que se hace el control constitucional, funcionó ok, y tiene sus viceministerios, sus cargos, su presupuesto, ok. pero no es la primera vez que ocurre. Pero Esto perdón ya un le ocurrió, segundito, Andrés, lo claro. eliminan por un tema procedimental, no tiene que ver con la efectividad de la gestión del ministerio. Ah, no, para nada. Es un Ok. tema procedimental porque la gestión, digamos, todo el trámite legislativo no se hizo de manera adecuada. Ujú, Es entiendo. un tema de forma, no es un tema de fondo. No es la primera vez que ocurre, ¿no? Le ocurrió al presidente Petro con un decreto de emergencia en La Guajira y vuelvo a insistir, son temas muchas veces de gestión. Mm. ¿No? Entonces, en este momento, el escándalo hoy en estas semanas en Colombia tiene que ver con la unidad de gestión de riesgos y pues ocurre lo mismo, se nombran unas personas inadecuadas, estas personas pues presuntamente cometen unos actos de corrupción y pues esto es un desgaste institucional, Claro, ¿no? ya. Entonces, eso es un poco lo que ocurre. Ya lo creo. Y el tema económico, porque, oye, a mí me sorprendió un informe del Banco Mundial donde hace sus proyecciones para este año 2024 y dice que Colombia no va a tener crecimiento y de tenerlo sería mínimo. Es más, se espera mayor crecimiento económico en Venezuela que en Colombia. Claro, aquí hay un tema, no es la primera vez que ocurre, el año pasado ocurrió lo mismo. Ujú. Ahí hay varios asuntos para mirar. Entonces, por un lado, digamos, los pros. Los pros, hay cifras que pueden ser positivas. El desempleo ha disminuido un poco, la inflación sigue bajando, el turismo aumenta en Colombia, pero por el otro lado hay otras cosas que no son tan positivas. Por un lado, hay un tema macroeconómico, estructural, global, donde pues el crecimiento no ha sido adecuado y hay otro que pues se ha generado, el ambiente político ha generado incertidumbre. ¿Sí? Entonces, esa incertidumbre se manifiesta, tengo entendido, no en que se vaya la inversión extranjera de Colombia, sino que hay cautela con la inversión. Mm. Es básicamente eso. En términos, digamos, económicos, yo creo que es eso. El costo de vida pues, sigue siendo alto en algunas ciudades, sobre todo ciudades capitales. Mm. Pero el manejo macroeconómico, pues, es lento, pero relativamente estable.
quizás tiene que ver un poco con la percepción de la estabilidad institucional en Colombia, ¿no? Y eso se ve también en el tema de la política exterior. Gustavo Petro ha sido muy categórico en ciertos temas, como por ejemplo el tema de Israel, el tema de Palestina, ha sido absolutamente categórico. No tan categórico ha sido en temas como por ejemplo Venezuela. Su política con relación a Venezuela ha sido bastante ambigua, ha hecho críticas muy concretas, muy específicas, pero al mismo tiempo muestra un acercamiento muy marcado, ya quizás más a nivel personal que a nivel de Estado, con el gobierno venezolano. ¿Cómo se puede leer esto? Sí, yo creo que, digamos, aquí hay una apuesta muy clara desde hace 2 años por parte del presidente. Y es, Petro quiere convertirse quiere marcar un liderazgo regional, ¿no? Lo que quieren Eso, pues, todos, es lo que quiere Lula, es lo que quiere claro. todos quieren lo mismo. Claro, y en ese sentido, pues tiene una dirección clara, digamos, una agenda muy clara en política exterior, siendo, digamos, muy crítico como lo mencionabas, digamos, de las guerras, por un lado. También, digamos, el centro de esta agenda es un tema ambiental. Lo otro que estaba diciendo es que el centro de la política exterior e interior del presidente Petro es el tema medioambiental. Esa es su gran apuesta. ¿Sí? Se ha estudiado desde distintos puntos, sobre esto hay bastante, y se le ha estudiado al presidente en ese sentido. Y con respecto a Venezuela, bueno, sí, yo insisto, lo he dicho en distintos escenarios, Venezuela es un vecino incómodo para el presidente Petro. Esa comodidad muchas veces de las fotografías no se ve en la política exterior. Así que en ese sentido yo creo que arranca de una manera muy positiva, retomando unas relaciones que son necesarias, pero también creo que se han descuidado otros temas, puntualmente el tema migratorio en Colombia, el tema consular en Colombia, sobre las relaciones económicas hay incertidumbre todavía con respecto a Venezuela y por supuesto que pues ese acercamiento político no deja, repito, de ser incómodo para algunos sectores políticos, ¿no? Puede ser así, pero fíjate que la apertura de la frontera se mantiene y no solo se mantiene, sino que se ha aumentado el número de pasos fronterizos de manera legal. O sea, pareciera haber ahí otra de las tantas contradicciones, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, de pronto, la visión del presidente es una visión muy similar a la del presidente Santos hace unos años, en que comprende que hay unos principios de Estado y que hay unos intereses de Estado que están más allá muchas Claro. veces de las ideologías. Entonces, yo creo que por eso en algunas cosas ha acelerado y en otras se mantiene con cautela. Ya desde mi óptica, pues yo creo que nosotros somos pueblos hermanos, tenemos más de común que de diferencia y que en ese sentido, pues mantener una relación con Venezuela, independientemente de los términos, pues es necesaria para ambos países. Así. Se percibe más con un sentido absolutamente práctico y de hecho la balanza comercial es absolutamente favorable Un a poco. Colombia, entonces no podría Colombia bloquearla, pues. Claro, Así es. por supuesto, por supuesto. Andrés, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Gracias. No, Giovanni, no me faltaba, al contrario, siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias. Andrés Felipe Agudelo, politólogo y profesor de la Universidad de La Sabana de Colombia. Mis conclusiones sobre este tema. Cuando un Estado decide hacer un cambio de gobierno que lleve a, digamos, la ideología dominante en ese Estado de un extremo al otro, generalmente se encuentra con niveles de expectativa de la población elevadísimos, sumamente altos. La población espera que la nueva situación en nada se parezca a lo que había anteriormente, por el movimiento de ese péndulo. Pero cuando el nuevo presidente en ejercicio empieza a encontrar obstáculos, inclusive desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista constitucional, para llevar adelante y materializar todas sus promesas de campaña, viene la gran decepción de los electores que tenían ese nivel de expectativas sumamente altos. De alguna manera, esto lo estamos viendo en el caso de Colombia. La gran interrogante es,
¿Qué pasará una vez que termine el mandato de Gustavo Petro? ¿Volverá el péndulo al otro extremo o tratará de buscar un centro como punto de equilibrio? Yo soy Giovanna de Michele y será hasta una próxima entrega desde aquí.